Estos son los barrios más antiguos de CDMX que aún se conservan. La Ciudad de México es un escenario donde cada calle, plaza y esquina guarda un relato propio. En medio del ritmo acelerado de la metrópoli actual, existen barrios que han logrado permanecer firmes frente al paso de los siglos, resguardando memorias de un tiempo en el que la ciudad era un entramado de tradiciones, costumbres y culturas diversas. En Recuerdos de otra época, hoy te invitamos a un viaje para conocer los 10 barrios más antiguos de la capital que aún se mantienen en pie. Son espacios donde el pasado sigue respirando a través de calles empedradas, templos centenarios y relatos que nos llevan directamente a otras épocas. ¿Te has preguntado qué secretos esconden estos barrios o qué los vuelve tan especiales? Prepárate, porque este recorrido por el alma de la Ciudad de México transformará la manera en que observas sus rincones. Empezamos. San Juan Moyotlán, cuyo nombre en náhuatl se traduce como lugar de mosquitos, fue uno de los 4 calpullis fundamentales de México Tenochtitlán y, en su apogeo, el más poblado y activo de la antigua capital mexica. Situado al suroeste del actual centro histórico, este barrio desempeñó un papel político y social esencial durante la época prehispánica, siendo un eje de organización dentro de la ciudad construida sobre el complejo sistema lacustre del Valle de México. Tras la llegada de los españoles, la urbe se reconfiguró en 3 grandes zonas: la traza española y 2 parcialidades indígenas. San Juan Moyotlán pasó a integrarse como la parcialidad de San Juan Tenochtitlán y se fragmentó en 4 barrios menores, entre ellos San Juan Moyotla. En este espacio se estableció el Tecpan, la casa de gobierno indígena, acompañado de una plaza que funcionaba como tianguis y una capilla dedicada a San Juan Bautista. A lo largo del siglo XVI surgieron instituciones de gran relevancia, como el Colegio de San Juan de Letrán en 1548 y el Hospital Real de San José de los Naturales en 1553, destinado a la atención de la población indígena. Con el transcurso del tiempo, San Juan Moyotlán continuó transformándose. Durante el siglo XVIII se edificó el convento de Corpus Christi para indias cacicas y en el siglo XIX se levantó el mercado de Iturbide. No obstante, las leyes de reforma de 1867 provocaron cambios profundos, dejando conventos desocupados y dando nuevos usos a edificios históricos. En la actualidad, San Juan Moyotlán conserva su esencia en espacios como el Mercado de San Juan, reconocido por su oferta gastronómica y artesanal, así como la Plaza de San Juan. Además, lugares como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y el Museo de Arte Popular dan testimonio de la riqueza cultural e histórica de este barrio, considerado un símbolo vivo de la evolución de la Ciudad de México y uno de los puntos con mayor carga histórica de la capital. Tlatelolco, fundado en 1338 como una ciudad independiente de México Tenochtitlán, fue uno de los centros económicos y culturales más destacados del México prehispánico. Su mercado, el más grande de la región, era célebre por la diversidad de productos que se intercambiaban, desde alimentos hasta objetos de lujo, convirtiéndose en un punto de encuentro esencial para las culturas mesoamericanas. La historia de este barrio está marcada por la resistencia y su caída frente a los conquistadores españoles. En 1521 se convirtió en el último bastión mexica en sucumbir durante la conquista y la batalla librada en su territorio significó el fin del imperio azteca. Hoy, en el corazón del barrio, se localizan los vestigios arqueológicos de la Plaza de las Tres Culturas, un espacio emblemático que reúne restos prehispánicos, edificaciones coloniales como el Templo de Santiago y construcciones modernas, representando los 3 grandes periodos históricos de México. Durante la colonia, Tlatelolco adquirió un carácter religioso y educativo con la fundación del Colegio de la Santa Cruz en 1536. Esta institución, una de las primeras en América dedicadas a la educación indígena, fue también el sitio donde se elaboró el Códice Florentino, obra fundamental para comprender la cultura mexica. En el siglo XX, el barrio cobró un nuevo protagonismo con la construcción del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco en los años 60, un ambicioso proyecto de modernización urbana. Sin embargo, también fue escenario de acontecimientos dolorosos, como la masacre del 2 de octubre de 1968, que dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país. Actualmente, Tlatelolco es un espacio donde conviven historia, cultura y modernidad. Desde sus ruinas ancestrales hasta sus monumentos contemporáneos, representa un sitio cargado de significado para quienes desean entender el pasado y el presente de la Ciudad de México. San Pablo Soquiapán, cuyo nombre náhuatl significa lugar de agua cenagosa, es otro de los barrios históricos que forman parte de los orígenes de la capital. Localizado al sureste del centro histórico, tuvo una relevancia particular en las épocas prehispánica y colonial, gracias a su cercanía con los sistemas lacustres que definían el paisaje del Valle de México.
Tras la conquista, San Pablo Soquiapán se integró a la nueva organización urbana como parte de una de las dos parcialidades indígenas que coexistían con la traza española. Durante la colonia, el barrio se consolidó como un punto clave de conexión comercial al albergar el hoy emblemático Mercado de la Merced, que continúa siendo fundamental para la vida económica y social de la ciudad. En este lugar también se construyó el templo de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, una obra destacada de la orden mercedaria que dejó una profunda huella en la arquitectura religiosa del área. En sus primeros años, la vida comunitaria y el comercio florecían alrededor de los canales que lo comunicaban con el resto de la ciudad. Aunque estas vías desaparecieron con la desecación de los lagos, el barrio mantuvo su importancia como centro de intercambio. Hoy, San Pablo Soquiapán sigue siendo hogar de mercados y tradiciones que han resistido el paso del tiempo. A pesar de su evolución junto con la metrópoli, conserva monumentos históricos como la Iglesia de la Merced, recordándonos su pasado. Este barrio continúa siendo un reflejo de la transformación de la Ciudad de México desde su origen lacustre hasta la urbe moderna actual. Santa María la Redonda, situada en lo que hoy corresponde a la colonia Guerrero, tiene sus raíces en el antiguo Calpuy de Cuepopán, cuyo nombre en náhuatl se interpreta como lugar donde florecen las corolas. Este barrio destaca por haber sido uno de los espacios más dinámicos y complejos del periodo prehispánico y colonial. Tras la conquista, Cuepopán adoptó el nombre de Santa María la Redonda, en referencia a la forma circular de su plaza principal. Durante la colonia, se convirtió en un punto de encuentro cultural donde convivían comerciantes indígenas, mestizos y criollos, todos inmersos en la transformación constante de la ciudad. Entre los monumentos que definieron su identidad sobresale la iglesia de Santa María la Redonda, construida en el siglo XVI, que funcionó como un importante centro religioso. Con el tiempo, la zona se consolidó como un espacio comercial y cultural, albergando talleres, negocios locales y vecindades donde residían familias trabajadoras. Uno de los legados más conocidos del barrio es su estrecha relación con la música y el folclore. La cercana Plaza Garibaldi se transformó en un símbolo del mariachi, atrayendo tanto habitantes locales como visitantes. Además, el barrio ha sido escenario de leyendas e historias populares que forman parte del imaginario urbano de la capital. Aunque ha cambiado con los siglos, Santa María la Redonda continúa siendo un lugar lleno de vida y contrastes, donde sus calles enlazan el pasado con el presente y la esencia de la Ciudad de México sigue latiendo. San Sebastián Atacoalco, cuyo nombre en náhuatl se traduce como lugar de la compuerta o del dique de agua, es uno de los barrios más antiguos y representativos de la capital. Ubicado al noreste del centro histórico, formó parte de los 4 calpuyis originales de México Tenochtitlán y cumplió una función esencial en el control del sistema hidráulico que sostenía la ciudad lacustre. En tiempos prehispánicos, este barrio fue clave para la gestión de canales y aguas que conectaban las distintas áreas urbanas. Su localización cercana a la ribera lo convirtió en un punto estratégico para las actividades agrícolas y comerciales dependientes del entorno lacustre. Tras la conquista, Atzacoalco pasó a ser una parcialidad indígena dentro de la nueva estructura urbana, conservando elementos de su identidad cultural y su papel económico. Durante la colonia, el barrio atravesó cambios significativos con la construcción de iglesias y plazas que marcaron su nueva etapa bajo dominio español. La parroquia de San Sebastián Mártir, aún en pie, se convirtió en un centro espiritual para indígenas y mestizos. A lo largo de los siglos, San Sebastián Atacoalco mantuvo su carácter tradicional, aunque enfrentó los desafíos de la modernización. Su cercanía con el centro permitió que se integrara a la vida comercial y social sin perder del todo sus raíces. Hoy, es un testimonio vivo del pasado prehispánico y colonial, con calles y monumentos que conservan la memoria de un barrio esencial en la historia de Mesoamérica. Continuamos nuestro recorrido con otro rincón cargado de historia. Xoco, cuyo nombre significa fruta agria, es uno de los barrios más antiguos y encantadores de la Ciudad de México. Situado en la alcaldía Benito Juárez, este pueblo originario remonta su historia al siglo XIV, mucho antes de la llegada española. En aquel entonces, era un asentamiento agrícola rodeado de áreas verdes y canales que abastecían a México Tenochtitlán. Tras la conquista, Xoco conservó su esencia indígena, aunque fue integrándose paulatinamente a la ciudad colonial. Durante siglos destacó por sus tradiciones, fiestas patronales y su iglesia, la parroquia de San Sebastián Mártir, edificada en el siglo XVII y aún central para la comunidad. A pesar de la intensa urbanización del último siglo, el barrio mantiene un espíritu singular. Sus calles empedradas, rincones apacibles y árboles antiguos evocan su pasado rural, mientras a su alrededor crece la ciudad moderna.
Actualmente, Xoco es conocido por albergar la Cineteca Nacional, un importante espacio cultural y cinematográfico. Este contraste entre lo tradicional y lo contemporáneo convierte al barrio en un lugar especial, donde historia y cultura conviven. Mixcoac tuvo su origen como un pueblo prehispánico de gran relevancia, incluso anterior a la fundación de México Tenochtitlán. Sus antecedentes se remontan a la época teotihuacana, cuando funcionaba como punto de conexión entre distintas regiones del valle. Más tarde fue habitado por los tepanecas y posteriormente incorporado a Tenochtitlán, consolidándose como un espacio clave para el comercio y la agricultura. En la colonia, Mixcoac conservó su carácter rural, con haciendas y áreas productivas, además de convertirse en un lugar de descanso para las élites que construyeron casas de campo y jardines. En el siglo XX comenzó un proceso acelerado de urbanización, aunque logró preservar varios de sus sitios históricos, como la parroquia de Santo Domingo de Guzmán del siglo XVII y el sitio arqueológico de Mixcoac. Hoy, el barrio combina tradición y modernidad, albergando desde edificaciones coloniales hasta instituciones educativas reconocidas. Este equilibrio le otorga una identidad única, donde pasado y el presente se encuentran en cada rincón. Chimalistac, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, es uno de los barrios más pintorescos y antiguos de la ciudad. Su nombre náhuatl significa lugar de los escudos blancos y sus orígenes se sitúan en la época prehispánica como asentamiento agrícola rodeado de canales y chinampas. Durante la colonia, se consolidó como un área religiosa y cultural. En el siglo XVI, los frailes carmelitas trazaron huertas y caminos empedrados que conectaban con el convento del Carmen en San Ángel, creando un entorno de serenidad que aún se percibe. Sus casas de arquitectura colonial, muchas de los siglos XVIII y XIX, junto con la parroquia de San Sebastián Mártir, definen su identidad. Hoy, Chimalistac destaca por su ambiente tranquilo y su riqueza histórica, siendo un refugio de pasado en medio de la modernidad urbana. Popotla, atravesado antiguamente por la calzada de Tlacopan, hoy México-Tacuba, es uno de los barrios más antiguos de la capital. Su nombre, lugar de los Álamos, evoca un pasado rodeado de árboles y canales. Es recordado por ser escenario de la Noche Triste, cuando Hernán Cortés lamentó su derrota en 1520. Durante la colonia se consolidó como punto de descanso y su parroquia de San Esteban Protomártir se convirtió en centro comunitario. Aunque fue absorbido por la expansión urbana, conserva vestigios de su historia y hoy mezcla tradición con modernidad. Tacubaya, conocido en tiempos prehispánicos como Tlacopan, fue parte de la Triple Alianza con Tenochtitlán y Texcoco. Su ubicación lo convirtió en un punto estratégico para el comercio y la agricultura. En la época virreinal se transformó en un lugar de retiro para las élites lleno de haciendas y casonas. En el siglo XIX destacó por su innovación, aunque la urbanización lo integró a la ciudad. Actualmente, Tacubaya conserva rastros de su pasado aristocrático y sigue siendo un barrio de gran relevancia histórica. Hemos llegado al final de este recorrido por los 10 barrios más antiguos de la Ciudad de México que aún perduran. Cada uno revela una parte esencial de la historia de esta gran urbe, desde sus raíces prehispánicas hasta su consolidación como metrópoli. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuántos de estos barrios conoces? ¿Hay alguno que te haya sorprendido más? Déjanos tu comentario. Estos lugares son testimonios vivos del pasado y de las tradiciones que siguen presentes en la vida cotidiana. Valorar y proteger esta herencia histórica es fundamental para nuestra identidad. Si disfrutaste este video, apóyalo con un like, compártelo y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos las historias y rincones que han marcado México. Nos vemos en el próximo video.